¿Es verdad que el Mesías prometido en las Escrituras instaurará su reino aquí en esta tierra? En el estudio de Zacarías 6 descubriremos esta maravillosa promesa. Aprendamos a meditar en la palabra. De las 8 visiones, esta es quizá la más oscura de todas. La información que da el ángel que interpreta es muy escasa. Algunos han advertido un parecido con la visión del capítulo 1, 8 y 11, pero es dudoso hasta qué punto debe darse énfasis a ese parecido. Todavía no se ha dado una explicación plenamente satisfactoria de los diversos símbolos. Como fueron presentados en visión, no representan necesariamente lugares geográficos. Más tarde se dice que los carros salen de la presencia de Dios. Los 2 montes de esta visión no representan necesariamente lugares geográficos. No se explica el significado del bronce. El profeta puede haber procurado destacar la apariencia y no lo material. No todos los elementos de una visión necesariamente tienen valor interpretativo. Los diversos colores de los caballos distinguían los carros que salían en diversas direcciones. En el versículo 5, el ángel responde en relación con los 4 carros, con que son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia el norte y los blancos salieron tras ellos. Como las rutas de invasión procedentes de Babilonia entraban en Palestina por el norte, Babilonia ya había sido designada como un poder del norte. El término podría aplicarse correctamente a los persas que se habían posesionado de los territorios Babilonia. Los carros que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, sin duda representan los instrumentos de Dios que efectúan en todo el mundo, silenciosa y pacientemente, los consejos de la voluntad de Dios. La alusión al país del norte quizás simboliza la influencia ejercida sobre los gobernantes del reino Persia para que favorecieran la obra de Dios. En ese tiempo parecía que el permiso concedido a los judíos para reedificar estaba por serles retirado. Esta visión debe haber reanimado mucho a los desalentados edificadores, pues les aseguraba que tendrían éxito la misión al país del norte. Los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Poco después, Darío promulgó un nuevo decreto por medio del cual se permitía que avanzara la obra. Apoyaba la empresa con fondos públicos y amenazaba a cualquiera que pudiera estorbarlo. En relación con los caballos blancos que salieron tras ellos, algunos prefieren traducir hacia el país de Occidente, pues concuerda con la manera en que parecían salir los carros, hacia los 4 puntos cardinales. Pero para lograr esa variante es necesario alterar ligeramente el hebreo. Pudiera ser que aunque normalmente los caballos blancos no eran enviados hacia el norte, pueden haber sido enviados en esa dirección debido a la crisis que allí había. En momentos de emergencia, los instrumentos del cielo se combinan con un propósito benéfico. En cuanto a los caballos alazanes que salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, no se ha presentado hasta aquí su destino. Aunque estos caballos eran fuertes, sin embargo, la impaciencia y el brillo de todos los caballos pueden haber sido el propósito del símbolo, para mostrar la velocidad con que el cielo actuaría para eliminar la incertidumbre y preocupación prevalecientes. En el versículo 8, los que hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte, se refiere a la realización de la voluntad de Dios en Persia, es decir, la promulgación del decreto favorable a los judíos. En los versículos del 9 al 15 presentan un notable simbolismo de la obra del Mesías. La obra de restauración debía proseguir hasta el glorioso clímax con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. En las 8 visiones, Zacarías fue solo un observador. Las instrucciones que se dan en el versículo 10 al profeta quizá debían llevarse a cabo como parte de la ceremonia inaugural de Josué como sumo sacerdote, cuando se reanudaran los servicios del templo. Algunos han sugerido que los 3 hombres mencionados eran representantes de los judíos que aún estaban en Babilonia y que se habían presentado como ofrendas para el templo. En el versículo 11, Josué, el sumo sacerdote, representa al Mesías, así como en los capítulos 3 del 1 al 4, Josué representaba al pueblo. En el versículo 12 se presenta una clara predicción mesiánica, reconocida como tal por los judíos. La predicción incluye más que el templo material edificado por el renuevo y terminado por Zorobabel.
El profeta ve anticipadamente la casa espiritual. El renuevo que edifica el templo de Jehová se lleva la gloria. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Como Melquisedec, quien ejercía el doble oficio de sacerdote y rey, Cristo sería sacerdote y finalmente ascendería al trono de David su padre. En su primer advenimiento, Cristo se hizo idóneo para servir como sumo sacerdote en el santuario celestial, para quitar los pecados de los hombres y transformar sus caracteres. Y en su segundo advenimiento vendría para reinar sobre ellos como rey. En el versículo 15, los que están lejos representan a los gentiles que se reunirán al reino mesiánico. Debido al completo fracaso del Israel literal, Dios está llevando a cabo su propósito mediante la iglesia cristiana. Los judíos podrían haber formado el núcleo de la casa espiritual de Dios, pero las promesas para ellos eran condicionales, como aquí se destaca claramente. Con todo y a pesar del fracaso humano, el propósito de Dios proseguirá firmemente y se cumplirá mediante aquellos que de toda nación constituyen hoy su casa espiritual. En resumen, queridos amigos, en esta visión no se presentan necesariamente lugares geográficos. El profeta destaca la apariencia y no lo material. No todos los elementos de una visión necesariamente tienen valor interpretativo. Los cuatro carros son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros sale hacia la tierra del norte. Representa el reino de Persia que se había posesionado de los territorios de Babilonia. Los gobernantes del reino de Persia favorecieron la obra de Dios, concedieron el permiso a los judíos para la reedificación del templo de Jerusalén. Esta visión debe haber reanimado mucho a los desalentados edificadores. En relación con los caballos blancos salieron hacia el occidente, los overos hacia el sur y por deducción los alazanes hacia el este. Los carros salieron hacia los cuatro puntos cardinales. El propósito del símbolo de los caballos era mostrar la velocidad con que el cielo actuaría para eliminar la incertidumbre y preocupación prevalecientes. Los versículos 9 al 15 presentan un notable simbolismo de la obra del Mesías. La obra de restauración debía proseguir hasta el glorioso clímax con la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. La predicción incluye más que el templo material edificado por el renuevo. El profeta ve anticipadamente la casa espiritual. El renuevo que es Cristo se lleva toda la gloria de la redención de la raza caída. Como Melquisedec, quien ejercía el doble oficio de sacerdote y rey, Cristo sería sacerdote y finalmente rey. En su primera venida, Cristo se hizo idóneo para servir como sumo sacerdote en el santuario celestial. En el segundo advenimiento vendrá para reinar sobre ellos como rey. Debido al completo fracaso del Israel literal, Dios está llevando a cabo su propósito mediante la iglesia cristiana. El propósito de Dios proseguirá y se cumplirá mediante aquellos que de toda nación constituyen hoy su casa espiritual. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar para desarrollar las conclusiones en relación a este capítulo. En la lectura de hoy aprendí que Dios es fiel porque cumplió su promesa de restauración a través del Mesías. También con la lectura de hoy aprendí que Dios puede, a través de sus instrumentos escogidos en esta tierra, cumplir sus promesas de restauración y salvación. También aprendí que Dios quiere de mí que acepte al Mesías Cristo Jesús como mi sumo sacerdote y rey, como mi redentor y salvador, quien en su segunda venida me llevará a su reino. También hemos leído el capítulo 18 del libro Mayordomo Eficaz. Probemos al Señor. Un resumen de este capítulo: Dios nos invita a que le probemos siendo fieles en su diezmo y ofrendas. Nos promete sus bendiciones en respuesta. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, queremos agradecerte porque a través del estudio de Zacarías 6 hemos descubierto que tú tienes el control de la historia de este mundo, que tú tienes tus instrumentos para que tus promesas se hagan realidad. Gracias por la venida del Mesías, por dar su vida por cada uno de nosotros y sobre todo por su promesa de regresar a esta tierra para llevarnos a vivir eternamente con Él. Gracias por los instrumentos que tú usas en esta tierra para que tus propósitos se hagan una realidad y que a través de tu iglesia, Señor, a través de esta iglesia levantada en este tiempo, sea el instrumento tuyo para que muchas personas puedan ser
salvas. Que no falten los recursos que proceden a través de la fidelidad de tus hijos por medio de los diezmos y de las ofrendas. Que podamos probar, Señor, las bendiciones de ser fieles y obedientes a ti, querido Padre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.